Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Cautivados por la palabra, el Señor nos ha revelado. Saludos desde Daimiel, un programa más. Saludamos desde estas tierras manchegas a todos los oyentes de Radio María, cautivados por la palabra. Hoy os invitamos a trabajar el primer libro de Samuel. Bienvenidos. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Continuamos con nuestro itinerario. Hemos trabajado los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la Torá, el Pentateuco, y después hemos comenzado los 6 libros de lo que se llaman profetas anteriores o historia deuteronomista. Trabajamos el libro de Josué, la conquista, después los jueces, continúa la conquista y las tribus, la época de las tribus de Israel, ¿verdad? Y ahora pasaríamos al libro, a los libros de Samuel. Entre medias, en la Biblia, en nuestras Biblias, en muchas, tenemos el libro de Ruth, que ha sido aquí añadido por la Biblia griega, porque dice que es un relato, una historia de la época de los jueces, y por eso se sitúa, se mete después del libro de los jueces. Pero en la Biblia hebrea primitiva, el libro de Ruth está en otros escritos, no forma parte de este precioso conjunto historiográfico que son los profetas anteriores. Por eso vamos a seguir el sentido del redactor original, que después de jueces nos habla de Samuel. El libro de Samuel en la Biblia hebrea, también por otro lado, es un solo libro. Primera y segunda Samuel forman un solo libro. En cambio, los separó la Biblia griega en 2 libros, primera y segunda, y los unió a los siguientes, a reyes. Pues en la Biblia griega, seguido también por la Vulgata, se habla de primera, segunda, tercera y cuarta reyes, los 4 libros de los reyes. Nosotros, siguiendo un poco el hebreo con la nomenclatura Samuel, pero sobre todo siguiendo el griego en su división, pues vamos a dividirlo en 4 libros. Nuestra Biblia divide en 4 libros, ¿verdad? Primera y segunda Samuel, primero y segundo libro de los reyes. Pues trabajamos en este vídeo el primer libro de Samuel, que es una historia, bueno, podríamos hablar que quizá el principal tema de este libro, aparte de hablar de Samuel, el profeta, es el nacimiento de la monarquía en Israel. Decíamos antes, ¿verdad? En la época de los jueces, cada uno hacía lo que le venía en gana porque no había rey en Israel. Pues ahora se nos va a contar cómo fue naciendo la monarquía en Israel. En segunda Samuel tenemos su afianzamiento con David y después ya la historia de los reyes hasta el exilio en los libros de los reyes. Y vamos a intentar, como siempre, en 10 puntos resumir un poquito las ideas, algunas ideas o algunas secciones que sirvan como guía de lectura para que lo principal sea siempre el contacto con el texto, que seamos capaces de atrevernos a entrar en contacto con el texto mismo. Primer punto serían los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Samuel, que sería una especie de evangelio de la infancia de Samuel. De hecho, el evangelio de la infancia de Lucas, capítulos 1 y 2, está inspirado en muchos textos del Antiguo Testamento, muchos textos, pero el principal referente es estos capítulos, la infancia de Samuel. Todos conocéis el cántico del Magnificat, ¿verdad? Que tiene mucha inspiración bíblica. Pues el texto que más ha inspirado el Magnificat es el cántico de Ana en Samuel 2. Y también se nos dice que Samuel crecía en sabiduría, crecía igual que Jesucristo en Lucas. El fondo del Evangelio según San Lucas de la infancia es estos capítulos de Samuel. Tanto muy interesantes para no solamente desde la perspectiva del Antiguo Testamento, sino también de la perspectiva del conocimiento de Jesús y los escritos del Nuevo Testamento. En estos 3 capítulos hay muchos temas interesantes, os invitamos a leerlos, son muy cortitos y se saca de ellos muchas enseñanzas, ¿no? Primero vemos un tópico, un tema que se repite en la Biblia, el nacimiento de un elegido fruto de una pareja estéril. Aunque aquí es una cosa tal vez un poquito más complicada, más compleja, porque el Caná, el marido de Ana, tiene 2 mujeres. Y Ana es estéril y su otra mujer, Penina, no es estéril. Entonces ya aquí aparece una comparación. Entonces la mujer fecunda, la mujer que tiene hijos, se burla de la debilidad de aquella que no tiene hijos, la humilla, y por eso Ana sufre. Esto tal vez tenga mucha actualidad, ¿no? Como en muchas ocasiones nosotros, no solamente en la cuestión de la fecundidad de hijos, sino en otros temas, hemos recibido una gracia que no es por nuestro mérito y la utilizamos para humillar a los demás.
Eso, bueno, pues que sepamos que Dios elige al humillado, que Dios elige a la persona que aparentemente no cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas veces de forma errónea y pecaminosa utilizamos nuestra condición, bueno, nuestro regalo de Dios, nuestra condición natural, nuestros carismas, para humillar, para utilizarlos contra los hermanos? Como cuando, como dice San Pedro, ¿verdad? La carta de Pedro: poned vuestros carismas al servicio de la comunidad. Son un servicio, no una forma de quedar por encima de los demás. Y aquí también otro tema muy bonito, yo creo, el marido hablando con Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? No te basto yo, no te basta mi amor. Y esto también se podría aplicar, ¿verdad?, a cuando nosotros experimentamos la infecundidad. Quizá sea una forma de descubrir lo principal, que no somos fecundos, pero tenemos un esposo, tenemos sobre todo a Dios. Más de una vez podría decirnos Dios, yo creo, a los que trabajamos en la iglesia: no te basto yo. ¿Por qué te quejas tanto de tu falta de fecundidad cuando estoy yo? Confía en mí, no te basta Dios. Lo más importante de la pastoral no son los frutos, sino que es el amor del que nos envía a la misión. Después aparece la oración de Ana, ¿verdad? Como Ana en su tristeza no se desespera en la nada, sino que su tristeza la lleva hacia Dios, la lleva a rezar. Este es también el espíritu bíblico. Las dificultades no nos ahogan, no nos aíslan, sino que nos abren a Dios. En esa oración también es malinterpretada por el sacerdote Elí. Estás borracha. Has venido de fiesta y estás borracha ahí susurrando cosas en voz baja, y Ana no contesta contesta con humildad. No contesta enfadándose, regañando a Elí, poniéndose como una fiera por haberla llamado borracha. No, sino que dice: no digas eso de tu sierva, que estoy triste, no borracha, y estoy rezando a Dios. Esa mala interpretación, ese casi insulto del sacerdote Elí, Ana lo reconvierte en un encuentro amistoso, y por eso dice Elí: pues que Dios escuche tu oración, ¿verdad? La oración también de Ana, oración de petición. Luego veremos una oración de acción de gracias, capítulo 2, que es lo que se parece, decimos, al Magnificat. Dios escucha a Ana y la intercesión de sacerdote Elí, y entonces concibe a un niño, y ella ha prometido dedicarlo a Yahvé. Por eso espera a que ya deje de mamar, deje de cuidarlo como bebé, para llevarlo al santuario y que viva allí con Elí. Y allí lo consagra al Señor. Y entonces viene el cántico de Ana, precioso, que podría ser un cántico no ya de una mujer, sino es un cántico de los humildes de Dios. Hay un versículo que nos habla que a la mujer estéril le da mucho fruto, que por eso se puede aplicar a Ana, pero todo el resto del cántico se podría aplicar al pueblo de Israel. Ella aparece, como en el Magnificat también, ¿no?, la importancia de Dios, que Dios da siempre a los no importantes. Dios siempre elige a los humildes. Y al final también del cántico aparece una referencia leve al futuro Mesías. Estamos en el libro de Samuel, donde luego aparecerá la figura de David. Entonces el cántico de Ana es uno de los mejores lugares de la Biblia, donde se nos dice qué tipo de Dios tenemos, y eso en forma de alabanza. Como también Jesucristo hará, ¿verdad? Mateo capítulo 11. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los entendidos y las has revelado a gente sencilla. Pues aquí, bendito sea Dios, que elige a los humildes y reivindica a la gente a la que nadie aprecia. Precioso cántico de Ana, ya digo, antecesor de nuestro precioso Magnificat en boca de María. Bien, este es el primer punto. Hay más cosas, pero hay suficientes, muy sencillas para leer. Después tenemos ahí de fondo, tenemos otro tema en los primeros capítulos del libro de Samuel, que son el sacerdocio de Silo, de los santuarios. Jerusalén aún no es israelita, aún no existe el templo de Jerusalén. Hay unos santuarios antiguos, algunos se remontan quizá a los patriarcas. Entonces hay un sacerdocio levita, parece, en los hijos de Elí, ¿verdad?, que son malos sacerdotes. Y aparece el pecado de los hijos de Elí. Un pecado que tiene que ver con aprovecharse de la gente, también de tipo sexual, no cumplen bien sus funciones, se aprovechan del pueblo, como diría después Ezequiel, ¿verdad? Se comen la lana de las ovejas sin cuidar de las ovejas, sin cuidar del rebaño. Y por eso Dios promete los va a castigar, y también 2:35, muy bonito, promesa de un sacerdote fiel, según el corazón de Dios. ¿Cuándo va a llegar el sacerdote fiel? Bueno, pues ahí está esa promesa que queda en el aire, ¿verdad? Entonces también un trasfondo sería que en Israel, también dentro de Israel y dentro de los elegidos, en este caso de los sacerdotes, hay pecado, y Dios interviene
para castigar el pecado y para suscitar una persona que sea capaz de ir más allá de este pecado para ejercer fielmente lo que el Señor nos pide. Entonces, los hijos de Elí, que después veremos cómo terminan, ¿verdad? Muriendo ciertamente. Tercer punto sería la vocación de Samuel. Un texto precioso, muy conocido por todos, la vocación de Samuel, en el capítulo 3 del libro de Samuel, que quizás responda a lo que hemos dicho antes. Suscitaré un sacerdote fiel, según el corazón de Dios. Es verdad que la vocación de Samuel es una vocación profética, eminentemente profética. Una de las primeras vocaciones proféticas, bueno, también podemos interpretar la de Moisés, ¿verdad? En Éxodo 3 como una vocación profética. Samuel es presentado en los libros de Samuel como un profeta, ciertamente es el hombre de la palabra, y esta vocación es una vocación de profeta, pero también aparece ejerciendo las funciones de sacerdote, ofreciendo sacrificios, es un sacerdote también, y también aparece, sobre todo en el capítulo 7, como el último juez de Israel, la continuación del libro de los jueces. Entonces la figura compleja de Samuel, ¿verdad? Que es el último de los jueces, casi el primero de los profetas, diríamos, y bueno, que se introduce ahí como dentro del sacerdocio del Antiguo Testamento, ofreciendo sacrificios. Entonces, la vocación de Samuel. Esta vocación, todos la conocéis, ¿verdad? Está durmiendo, es la vocación de un niño, ¿verdad? Vocación en la infancia. Esto es interesante. Podríamos preguntarnos cuál es el momento adecuado de la vocación. ¿Cuándo llama a Dios? ¿Cuándo llama a Dios a una persona para cualquier vocación? Podríamos decir, y es seguro, que Dios llama cuando quiere y cuando la persona está más a la escucha. Entonces puede llamar en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez. Pero tal vez sería interesante, decía por ahí, creo que era el fundador de los Scouts, que habría que aferrarse a nuestros deseos de la infancia. La infancia es una época muy adecuada para en la sencillez escuchar la voz de Dios. Seguramente si fuéramos capaces de ser fieles a los sueños de la infancia, acertaríamos en la vida. Muchas vocaciones que yo conozco tienen que ver con una fidelidad a los sueños de la infancia que Dios sembró seguramente en nosotros. Entonces, llamada en la infancia. Y una llamada en la noche. En aquel tiempo Samuel no conoce aún a Dios, no conoce la palabra de Dios, y eran pocas, no se daban mucho las visiones. Entonces, oye, llamarle Samuel, Samuel, llamada por el nombre, ¿verdad? Llamada personalizada. Dios no llama números. ¿Cuántos curas tenemos? ¿Cuántos profetas hacen falta? Pues vamos a contratar. No, Samuel, Samuel. Y entonces él se pone en pie. ¿Qué quieres? Va a Elí, porque piensa que le está llamando Elí, el sacerdote al que está sirviendo. Y Elí, no te llamo, va a costar. Otra vez, hasta 3 veces, ¿verdad? Esa triple Pedro me amas, nos recuerda Juan 21, ¿verdad? 3 veces. Y ya Elí se da cuenta, y también la importancia de la mediación del sacerdote para el discernimiento de la vocación, ¿verdad? Le dice, cuando vuelvas a escuchar esto, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Entonces, por fin, Samuel se da cuenta de quien le llama es Dios y se pone a disposición, ¿verdad? ¿Qué es la llamada? La llamada es el comienzo de ser oyentes, el comienzo de un discipulado de la palabra, para después poder transmitirla. Es una precioso relato de vocación en la infancia para la profecía. Dios nos llama una y otra vez hasta que por fin podemos entender. Quizá la vocación sea esto, ¿no? Como Samuel, que sentimos algo, que oímos una voz, pero no acabamos de poner rostro a las inquietudes del corazón. Es cuestión no solamente de oír una llamada, sino de saber quién es el que nos llama. Y entonces podemos quedarnos tranquilos a los pies del que nos llama, escuchando bien su voz, con los oídos y el corazón siempre atentos. La vocación de Samuel, tercer punto de esta reflexión, que creo que es, bueno, pues muy sencilla y muy interesante de leer. Después cuarto punto, dejamos ya los capítulos 1, 2 y 3 de la infancia de Samuel, y los capítulos 4, 5, 6 y 7, sobre todo 4, 5 y 6, porque 7 vuelve a aparecer Samuel, tenemos las historias del Arca de la Alianza. Muchos expertos piensan que aquí tenemos relatos muy antiguos que han sido incorporados por el redactor deuteronomista a la historia de Samuel, ¿no? A esta historia de los orígenes de la monarquía. Dicen algunos que estos relatos han servido para hacer una introducción al origen de la monarquía. El relato sobre el arca continuará en 2 Samuel 6, 2 Samuel capítulo 6 y 1 Reyes capítulo 8, cuando se construye el templo y el arca va siendo llevada primero por David, luego por Salomón, hacia Jerusalén,
primero y después se introduce en el templo, que se construye como la morada del Arca de la Alianza. El arca que es el símbolo del éxodo, de los orígenes de Israel, que intentan eso ser el corazón de la nueva ciudad que se ha conquistado, Jerusalén. Bueno, esta historia del arca, ¿qué se nos cuenta? También yo creo que hay unas enseñanzas que parecen muy militares, muy bélicas, muy antiguas, y en cambio yo creo que son muy espirituales, muy humanas, muy... Estamos en las luchas entre los filisteos. Los filisteos, como decíamos, han llegado por mar en esta misma época, al comienzo de la Edad del Hierro, en Palestina, en Israel, y los judíos, los israelitas han entrado por el este y con las tribus que hay allí. Entonces hay dos pueblos que están oponiéndose y que están en guerra por el territorio, los filisteos y los israelitas. Bueno, pues los filisteos vencen a Israel. ¿Qué piensa Israel? Bueno, nos hemos equivocado, no hemos traído el arca a la guerra, porque el arca fue el que nos hizo vencer en el desierto a los pueblos extranjeros, el que nos hizo pasar por el río Jordán, es el que en Jericó nos hizo vencer y las murallas cayeron. Entonces, con el arca venceremos a los filisteos. Van a por el arca, hacen los sacerdotes el arca, y entonces todo Israel, todo el ejército, un grito enorme que tiembla la tierra, y los filisteos que lo oyen tiemblan. Han traído el arca, nos van a vencer seguro. Venga, vamos a luchar porque nos van a vencer. Todo el mundo piensa, enemigos israelitas, que van a vencer porque el arca está con ellos. Llega el día siguiente la lucha, y ¿qué sucede? Que Israel vuelve a ser derrotado con el arca. Y el arca, es capturada por los filisteos, y los hijos, ahora se cumple el castigo, los hijos de Elí mueren, los sacerdotes, como Dios había anunciado. Pero entonces, ¿no está Dios con nosotros? ¿Es que Dios no es verdadero? ¿Dios no es poderoso? Que seamos vencidos sin Dios, lo podemos entender, pero que seamos vencidos con Dios, eso es incomprensible. ¿Es que Dios no nos quiere? ¿Es que Dios no existe? ¿Es que Dios...? Aquí tenemos una especie de crítica de una religiosidad no del todo correcta y no del todo verdadera. No es... La presencia de Dios en medio de su pueblo no es mágica, ni evita la derrota. No podemos usar los objetos sagrados como un talismán que nos da de forma mágica y contundente la victoria y la solución a todos los problemas. Esto en el fondo es querer utilizar a Dios. Cuando nosotros rezamos siempre vencemos. Cuidado. Nosotros rezamos para que se cumpla la voluntad de Dios y al final se cumplirá si perseveramos. Pero cuando se cumple la voluntad de Dios como victoria de su pueblo, eso ya es otra cosa. Entonces también hay que aprender a ser derrotados religiosamente, a ser derrotados cuando el arca de Dios está con nosotros y creemos que todo va a ser fácil. Como en el deporte, ¿verdad? Quizá podríamos decir aquí, hay que intentar ganar siempre, pero hay que aprender a perder. Dios también está con nosotros para que aprendamos a perder. De hecho, lo hemos dicho antes, es posible que Dios lleve adelante la historia de la salvación casi siempre con los perdedores. Jesucristo, que es el Rey de todo, el ganador de todo, quiso hacerse hombre para perder la vida en la cruz y así salvarnos. Todo esto entonces son anticipos del misterio de la cruz en la que Dios salva a los hombres desde la derrota. ¿Y qué será ahora de Israel sin el arca? ¿Qué sucede después? Pues seguir leyendo el texto, Dios mismo se encarga de maldecir a los filisteos. Y al final no tienen más remedio que quitarse de encima. Ellos pensaban que el arca iba a ser en sus manos un talismán de poder. Y ¿no recuerdas tú, verdad? Al anillo de poder del Señor de los Anillos. No, en manos de los filisteos el arca no es ningún arma ni ninguna... entonces no tiene más remedio que devolverla. Encima con regalos. Devolverla a Israel con regalos. Interesante el episodio de las vacas, que lo ponen el arca en un carro con vacas y dejan que vayan solas a ver hacia dónde van. Entonces, si van hacia Israel es que ha sido todo voluntad de Dios, y si no es que ha sido casualidad, nuestros males a los filisteos. Y efectivamente las vacas se dirigen a Israel. Me recuerda esto mucho, ¿verdad? Muchas tradiciones de nuestros pueblos, donde un santo, la imagen de un santo y la imagen de la Virgen se ponía, dicen, en un arca, una mula, o en un arca, o en una carreta, y luego la carreta iba a ir a un pueblo, pero al final se fue a otro, y por eso la Virgen es aquí la patrona, y no es la patrona del pueblo al lado. Bien, pues todo esto tal vez se remonte estas historias a esta historia también del arca de la alianza en estos bueyes, en este carro,
que devuelve a Israel. Lo que los israelitas perdieron, Dios por sí solo va a conseguir que sea devuelto y con creces. Nos recuerda un poquito al Éxodo, ¿verdad? Los israelitas salen de Egipto y también con regalos de los egipcios, de los enemigos. Y al final los egipcios los echan. No queremos aquí con nosotros porque sois una maldición. No queremos el arca con nosotros porque es una maldición. Dios se encarga de liberar al pueblo, de liberar el arca de los extranjeros y encima con regalos para su pueblo escogido. Y por fin, después de esas historias, vamos capítulo 8, a comenzar la historia, el comienzo de la monarquía en Israel. El pueblo pide un rey al profeta, pide un rey a Samuel. Y la actitud de Samuel, la actitud de Dios a través del profeta Samuel, en principio es de rechazo. En aquella época otras monarquías van naciendo, Damasco, Moab, Amón. Israel también, vamos a pasar de la época tribal, las tribus, a la época monárquica. En Canaán, en cambio, estaban las ciudades-estado. Israel nunca ha tenido esa etapa política, diríamos, de organización del Estado, de ciudades-estado, sino que ha pasado del mundo tribal al mundo de la monarquía. Bien, ¿por qué se opone el profeta? ¿Por qué se opone Dios a la monarquía? El pueblo quiere un rey y Dios no quiere que nombren un rey. Leemos desde el capítulo 8, precioso, de Samuel, los dice Samuel, primero por los problemas prácticos, ¿verdad? De abuso de poder, los peligros del poder. Las hijas del pueblo van a ser llevadas al palacio del rey a su servicio. Se las va a quitar a sus padres, a sus familias, van a ser llevadas al rey. Los hijos van a ser llevados al ejército. También tomará los campos de los campesinos y llenará de impuestos al pueblo. Entonces, esto a lo mejor sigue siendo un poco verdad, ¿no? Ya decíamos en el vídeo anterior, en el programa anterior, el tema del apólogo de Jotam y los peligros del poder. Pues aquí seguimos en lo mismo, ¿no? Los peligros del poder. Tened cuidado, mirad a lo que os comprometéis. Pero solo hay un problema más de fondo y más importante que se dice desde el principio, y es, pero si vuestro rey es Yahvé, vosotros no necesitáis rey porque vuestro rey, en la época de los jueces, en cuanto había problemas, pedíais una ayuda y Dios os la enviaba. Dios se encarga del pueblo. En el fondo, pedir la monarquía es rechazar a Dios como nuestro rey. No queremos a Yahvé por rey. De hecho, el versículo 7 de este capítulo 8, una frase muy fuerte, muy contundente de Yahvé a Samuel. Samuel, no estés tan enfadado, no te rechazan a ti, el pueblo. No te enfades, me están rechazando a mí. ¿Cuántas veces no está tanto el rechazo de Dios, del pueblo al profeta o al mediador, sino que en el fondo hay un rechazo a Dios mismo? Muchos enviados no son rechazados por ellos, sino porque en el fondo la gente no quiere que Dios los gobierne. Prefieren no tener que confiar en Dios. Es que vivir pendientes de Dios a quien no vemos es mejor vivir pendientes de algo que podemos controlar, de algo que podemos poner y quitar, de algo visible, de algo eso que podemos tocar, ¿verdad? Entonces casi que es un acto de contrario a la fe, pedir un monarca que nos gobierne en vez de Dios. La religión queda un poco apartada del ámbito de las relaciones humanas, diríamos, del ámbito de las relaciones y la historia del pueblo. Y también junto a esta razón hay otra correspondiente, y es queremos ser como los demás pueblos. Todos los pueblos tienen un rey, por lo tanto nosotros queremos ser. De hecho, parece que la monarquía surgió en Israel porque había una presión militar exterior, sobre todo de los filisteos. Necesitamos un rey, ¿para qué? Sobre todo, para que organice un ejército profesional que nos defienda de los extranjeros. Entonces, todos tienen su ejército, nosotros tenemos ejército para defendernos, ¿verdad? De hecho, las funciones del rey van a ser, en la guerra, conducir al ejército y en la paz, administrar justicia. Entonces, casi más la primera que la segunda. Necesitamos un jefe de tropa para que un capitán del ejército, para que nos defienda de los demás. Queremos ser como los demás pueblos. Claro, esto a una persona que ha leído la Biblia hasta aquí dice, pero vamos a ver, en el Sinaí, ¿qué pasó? Que Dios, entre todos los pueblos de la tierra, se eligió un pueblo, diferenció un pueblo, consagró un pueblo. Entonces el pueblo, al pedir la monarquía, que está diciendo, rechazamos la alianza. No queremos ser un pueblo especial, no queremos ser el pueblo de Dios, no queremos ser un pueblo diferente, queremos ser como los demás pueblos. Es un acto de... es rechazar la alianza.
Dios, que es fiel, no va a rechazar al pueblo. Dirá Samuel, bueno, déjales que tengan un rey y ya iremos viendo. Pero el pueblo está rechazando a Dios y la alianza. No queremos ser el pueblo elegido, no queremos ser un pueblo diferente. También esto pasa muchas veces también en nuestras situaciones pastorales, en nuestras situaciones eclesiales y de fe, ¿verdad? Queremos ser como todos. Pero si tú no eres, tú eres hijo de Dios, tú has sido elegido por Dios, tu comportamiento y tu clave lo tiene que marcar el Señor, ¿no? Bueno, pues no, queremos ser como los demás pueblos. Ahí está el gran pecado de Israel. De esta manera, Saúl va a ser ungido rey, primer rey de Israel, bueno, ya algún escarceo anterior, pero primer rey de Israel. Y parece que tenemos tres tradiciones sobre su unción. Una tradición, la que ponen al principio, una más profética, Samuel con un episodio de las asnas de su padre que se perdieron y habría ungido, Samuel profeta, habría ungido rey a Saúl en nombre de Dios. Otra más sacerdotal, que viene después, se echan suertes a ver a quién le toca, ¿verdad?, ser elegido rey, y la suerte cae sobre la tribu de Samuel y sobre Samuel. Y otra más militar, capítulo 11, donde se le aclama a Saúl como rey por parte del ejército después de una victoria sobre los amonitas. Entonces, la elección de Saúl como respuesta de Dios a una petición del pueblo con la que Dios no estaba muy de acuerdo. Y por fin todo acaba en 1 Samuel 12, que hay la historia deuteronomista está jalonada por grandes discursos de los personajes principales. Pues aquí tenemos el discurso de Samuel, un discurso de despedida como los de Moisés, el de Josué, donde podríamos decir que Samuel no muere todavía, pero sí pasa a un segundo plano y ya después, capítulo 13, se cuenta la historia de Saúl, ¿verdad? Queda como protagonista Saúl. Y Samuel, ¿qué hace? Como en tantos otros textos de Josué, de Moisés, pues interpretar la historia desde Dios. Cómo Dios siempre ha estado ayudando a su pueblo y en cambio el pecado del pueblo. Y cuyo último episodio ha sido pedirse un rey. Entonces, el pueblo, Samuel es capaz de hacer al pueblo reconocer su pecado, para que así reinicien la historia. Es un poco el testamento de Samuel, ¿verdad? Reiniciar la historia de forma humilde, reconociendo vuestro pecado y confiando en Dios. 1 Samuel 12, termina la historia de los jueces, ha comenzado la etapa de la monarquía en Israel con Saúl como rey. Pasamos al sexto punto. Tenemos la historia de Saúl, capítulos después de la unción, los capítulos 9, 10, 11. La historia de Saúl realmente es 13, 14, 15. Y llama la atención el rechazo de Saúl.
1 Samuel capítulo 15. Dios, que acaba de elegir a un rey, rechaza a ese rey. No es del gusto de Dios. Y llama también la atención no solamente que haya un rechazo tan inmediato, sino que las razones que se dan, unas razones que parecen anacrónicas. Están sobre todo dos tipos de razones, ¿verdad? Primera, que Saúl se le ha ocurrido ofrecer sacrificios, y eso es algo propio del sacerdote. De alguna forma, Saúl estaría sobrepasando sus funciones, lo cual es muy interesante para el principio, por ejemplo, de subsidiariedad, o también para, no sé, para no que nadie rebase sus... Pero es una cuestión ciertamente anacrónica. Después Salomón ofrecía sacrificios, Moisés antes ofreció sacrificios. De hecho, en la historia del Antiguo Oriente, Israel incluido, el encargado de ofrecer sacrificios era el rey. Lo que pasa es que delegan los sacerdotes. Entonces, hay aquí una concepción del sacerdocio y el rey, diríamos, un poquito casi postexílica, ¿no? Donde el sacerdote tiene esa prerrogativa de hacer sacrificios y los demás no. Pero en tiempos de Saúl, David, Salomón, ciertamente esta razón suena un poco anacrónica. El castigar a un rey porque ofrezca sacrificios a Dios, porque ejerza funciones sacerdotales, cosa que los demás reyes también harán y no pasará nada. Y más todavía grave, seríamos, entre comillas, menos entendible, es la segunda razón. Y es que Dios le pide, por medio de Samuel, que destruya a los amalecitas y que los destruya totalmente y los dedique al anatema, el jerem. Y entonces Saúl no destruye todo, sino que guarda lo mejor para ofrecérselo a Dios, para llevarlo al templo y ofrecerlo. Y entonces el Samuel le dice que cómo ha hecho eso, que ha desobedecido a Dios. Dice, hombre, no he aniquilado a la gente y todo porque lo voy a llevar a Dios para que no se desaproveche. No, tú no has hecho bien, porque Dios no quiere que le sacrifiquen cosas, sino que le obedezcan. Que tiene una perspectiva muy bonita, muy del Antiguo Testamento, ¿no? Que aparece también en los Salmos, Salmo 40, por ejemplo, y que aparece en los profetas. Misericordia quiero, no sacrificios. Aquí es escucha de la palabra, obediencia quiero y no sacrificios. Hay también una razón, diríamos, por no haber aniquilado todo lo conquistado, Saúl es quitado de rey. Es una razón que nos suena un poquito también ahora un poquito rara. A ver, el trasfondo es bonito, el trasfondo es la obediencia, ¿no? No es una cuestión de en qué obedecer, porque el qué del anatema no es muy hermoso que digamos. Pero bueno, hay una reflexión, diríamos, que se saca de aquí. La obediencia. Tú obedece. Dios no quiere que tomes tú una iniciativa y le ofrezcas lo que más te gusta, sino que quiere que le obedezcan. Dios se complace en la obediencia más que en los sacrificios. Es una tradición profética que se remonta ciertamente hasta Samuel, la época de Samuel. Y esto suena más bien, estas justificaciones, ¿verdad? Suenan más bien a una justificación seguramente posterior, de la posteridad, de cómo es posible que Saúl fuera rechazado porque reinó en vez de él después David, ¿no? Es decir, la historia de David al final se convirtió en la que dicta la historia de Saúl. Un poquito como aquel pecado que se intentaba buscar en Moisés y Aarón, sobre todo en Moisés, para no haber pasado a la tierra prometida. Tiene que haber algún pecado, y veíamos que mucho pecado en Moisés no había, ¿verdad? Pues aquí yo creo que algo parecido. Hay que intentar justificar, echar la culpa a Saúl, y no, es que las circunstancias de la historia fueron así, y la historia fue viendo que Dios eligió a uno y no eligió a otro. La rama de Saúl acabó de desaparecer, y en cambio la rama de David, pues no, pues siguió adelante. Pero posteriormente se intenta buscar una justificación en el pecado del hombre. Entonces hay que buscar un pecado en Saúl y se encuentran estos dos pecados, ¿no? Ir más allá de tus prerrogativas, de tus funciones, y también no obedecer a Dios, que es fundamental, ciertamente, la obediencia a Dios. Bien, pero está claro, yo creo que lo que sucede es que la historia de David, del vencedor, en el fondo, dicta e interpreta el fracaso de Saúl y de toda su dinastía, ¿no? Entonces, como debajo de todo esto estaba no solamente ya las vicisitudes históricas de David y sus victorias, tampoco ni siquiera la voluntad solo de Dios, sino el pecado, la culpa del propio Saúl. Bien, pues ahí tenemos una justificación en Saúl y su pecado de haber sido rechazado por Dios. 1 Samuel capítulo 15. Inmediatamente después, la historia, el redactor nos sitúa la unción de un nuevo rey. Saúl va a seguir siendo rey hasta el final del libro de Samuel, hasta el capítulo 31 en que muera. Pero aquí también hay un mensaje muy importante, como todo lo que va a pasar después, la ascensión de un nuevo personaje, David, al trono, va a ser fruto, primero, del rechazo de Dios a Saúl por su pecado, y segundo, de una elección por parte de Dios de un rey nuevo.
O sea, David va a llegar al trono no porque sea un muy listo y muy gran general, muy gran militar, o ha sido capaz de estar ahí en el palacio intentando trepar sino que ha sido fruto de la voluntad de Dios. Por eso, cuando aún no conocemos a este personaje, 1 Samuel 16, Dios le dice a Samuel: vete a Belén porque vas a ungirme como rey a un hijo de Jesé. Samuel, claro, está Saúl, se va a enterar y me va... No, tú vete un poco de incógnito. Llega de incógnito y le presenta a sus 7 hijos Jesé. Y entonces llega el primero, que era un fornido caballero, y claro, que hemos dicho antes que es el rey sobre todo, el general de los ejércitos. Entonces dice Samuel: este seguro que es el elegido, este es hijo de Jesé y tiene que ser rey, pues este. Y entonces Dios le dice a Samuel: te has equivocado, Samuel. Y aparece también una reflexión preciosa. No es este el elegido, porque los hombres miran a los ojos, miran la apariencia, pero Dios ve el corazón. Después el Principito, esa obra, ¿verdad?, francesa se inspira aquí, ¿verdad? Dice que lo esencial es invisible a los ojos, solo se puede ver desde el corazón. Por el fondo, inspirado en esta frase de Dios a Samuel. Como los seres humanos, también los profetas, también las personas religiosas, tenemos tendencia a mirar solo los ojos, a mirar la apariencia, pero Dios sabe elegir desde el corazón. Por eso el amor a veces no lo comprendemos. ¿Cómo se puede amar a esta persona? ¿Cómo puede elegir Dios a esta persona? Bueno, pues porque Dios ve lo que tú no ves. Dios ve cosas en ella que tú no ves, ni siquiera a veces la persona misma ve en sí misma nada para ser. Entonces el primero no es el elegido, pero el segundo tampoco, el tercero, el cuarto, pasan los 7, ninguno. ¿Pero cómo puede ser esto? Si es un hijo... Han pasado los 7, más un número redondo, ¿verdad? Los 7. No puede ser. ¿Falta alguien? Hombre, falta uno chiquitillo que no... O sea, uno descartado completamente, que es un pequeño que está con el rebaño, pues tráete ese que va a ser ese. O sea, lo que el hombre ha descartado, hasta el mismo padre Jesé lo ha descartado, va a ser el elegido por Dios. Un chico pequeño con quien nadie contaba, David el pastor. Luego se dice encima que es guapo, pero si este sí es guapo, o sea, ¿qué hace falta para ser rey? Pues ser un poco, ¿verdad?, fuerte, bestia, un poco... No, pues este va a ser este chico rubiejo y hermoso. Luego, por cierto, Salmo 45, eres el más bello de los hombres. Se va también en la Biblia un poco a subrayar, a profundizar en esa historia de la belleza de David y la belleza del Mesías, ¿verdad? Eres el más bello de los hombres. Bien, pues va a ser elegido el rey David, el que no contaba para nada. Y además estaba con el rebaño. También esto va a ser igual que Jesús dice a los pescadores: seréis pescadores de hombres. Pues David, igual que Moisés, se dirá de él: vas a dejar el rebaño para que Dios te convierta en pastor de hombres, en pastor de tu pueblo Israel. El oficio anterior del llamado, del elegido, sirve para simbolizar su función en la vocación que el Señor ha elegido para él. Uno de los textos clave, yo creo, de la historia del Antiguo Testamento, 1 Samuel 16, la unción de David como rey de Israel cuando es un niño. O sea, no va a empezar a ser rey. En el fondo, ¿qué se nos quiere decir? La perspectiva profética. Todo lo que va a suceder con las circunstancias externas y las guerras que va a haber y lo listo que es David y sus intentos ahí de mediar todo esto va a ser fruto de la voluntad de Dios. Por debajo de todo hay una voluntad, que es la voluntad de Dios manifestada a través de su profeta cuando unge como rey, a este pequeño niño que no contaba para nadie. Poniéndolo al principio de la historia de David, cuando aún no lo conocemos, nos da la clave de toda la historia. Dios mueve la historia, aunque luego hay muchas causas segundas que van a hacer que David llegue a ser rey. Entonces, punto séptimo, la unción de David como rey, 1 Samuel 16. El punto octavo tendríamos la historia de la ascensión de David al trono. A partir del capítulo 17, pues sigue reinando Saúl, pero ya el protagonismo claramente es de David. Y se nos va a contar cómo David, sin ser de la familia real, va a conseguir llegar a ser de Israel. Pero no por motivos humanos, sino porque Dios está con él y ya lo ha elegido desde pequeño. Ahí David, pues tiene, digamos, hay muchas versiones o muchas dimensiones de cómo ascendió a su carrera, ¿no? Fue este hombre ascendiendo para ser rey. Estuvo también, se nos dice en el texto, al servicio de los filisteos, los enemigos de Israel. Los filisteos le dieron una ciudad, Sicelag, como vasallo de los filisteos. O sea, fue enemigo en el fondo de Saúl, aunque el texto nos deja bien claro que David nunca luchó contra Israel. No olvidemos que David es de la zona sur.
Israel en aquel tiempo no es todo Israel, sino que son las tribus del norte, sobre todo Efraín, Benjamín y Manasés, es decir, de Jerusalén hacia arriba. Lo que actualmente es Cisjordania, en la zona sin llegar a Galilea, la zona de Samaria, ¿no? Eso es Israel. Entonces, David es más bien de la tribu de Judá, de la montaña de Judá, que no pertenece tradicionalmente a Israel. Entonces, bajo los filisteos, con la ayuda de los filisteos, va a ser capitán, diríamos, de una ciudad, gobernador de una ciudad, y luego llega a ser rey de Hebrón, rey de Judá. O sea, mientras Saúl es, cuando Saúl y sus hijos están siendo reyes en Israel, David ya ha empezado a ser rey de Judá en el sur. Lo va a conseguir más tarde, veremos en 2 Samuel, es que los ancianos de Israel, cuando ya no hay sucesor, pues vengan a pedir que David sea también rey de Israel. Entonces David va a unir en su persona los reinos de Israel, Saúl, y de Judá, que él ha iniciado. Entonces ahí, ya veremos después en 2 Samuel, digo, pero David empieza también con los filisteos, a ser un jefe del sur. Bien, también aparece como un gran soldado, pero no ya de los filisteos o vasallo de los filisteos o amigo de los filisteos, sino un gran soldado del ejército de Saúl. Y aquí aparece el famoso texto del episodio de Goliat, ¿verdad? David que vence al gigante Goliat. Por cierto, en 2 Samuel, en el capítulo 21, el versículo 19, se nos dice que quien mató a Goliat fue un hombre de Belén llamado Elhanán, hijo de Yair. Algunos piensan que, esto sería más histórico, que a lo mejor lo que se hizo se recordaba un episodio bélico de alguien que venció a Goliat y se aplicó esto al futuro rey David. Puede ser, no lo sabemos. El caso es que este episodio de la lucha contra Goliat también ha aparecido tradicionalmente y ha sido interpretado de forma muy correcta, diríamos, como Dios es capaz de vencer con pocas fuerzas a los poderosos. Lo veíamos también en el caso de Gedeón, acordaos, en el libro de los jueces. Con 300 hombres vence a los ejércitos de Madián. Pues ahora igual también, el que ni siquiera vale para soldado, de hecho es muy bonito porque en el episodio de Goliat Saúl, un poco con cariño de padre todavía, ¿verdad? Quiere poner su propia armadura y su propia espada a David. Toma, lo mejor, la armadura del rey vas a poner. Y David no puede con ella, ¿no? Dice, mira, quitádmela. David vence a Goliat no con la mejor armadura del rey, sino siendo él mismo, siendo un pastor con su onda. Porque lo que vence no es ponernos armaduras humanas, sino es sé tú mismo. ¿Quién eres tú? ¿David el pequeño pastor? Pues tú, como pequeño pastor, vas a vencer a Goliat. A veces nos equivocamos y les ponemos a los pastores, a los elegidos, a los pequeños, les ponemos unas armaduras que no les caben, que no les vienen, y lo que hacen es al final ser derrotados, pero por culpa de la armadura. Porque lo que Dios quiere es vencer Él, que es transparente, como dice David a Goliat, el protagonismo de Dios y la fuerza de Dios. Entonces, un soldado del ejército que además va teniendo fama, y las chicas lo cantan, que ha matado a más soldados que Saúl. Entonces Saúl empieza en envidia, ¿verdad? Entonces, un crecimiento en el ejército de Saúl. También aparece como un hombre de la corte, ¿verdad? Un hombre de corte que tocaba el arpa, allí en la corte de Saúl, e intentaba pues a los dolores de cabeza que tenía Saúl y sus depresiones, pues David un poco le cuidaba y le aliviaba, y una vez pues Saúl intentó matarlo con una lanza. Y también aparece pues que intentó, eso dentro de la corte, fue amigo del hijo del rey, de Jonatán, como ahora veremos, y también se casó con la hija del rey, con Mical. Entonces es posible también que tengamos aquí intentos de David para llegar al poder, pues de emparentar con la familia real. Se casó con la hija del rey. Entonces todo esto va a fomentar, a ayudar a que David al final llegue a ser rey, ¿verdad? Bien desde la corte, también como jefe de ejército, pues va a ir haciendo posible, pero todo esto se ve en la Biblia que Dios está por debajo, que Dios es el que ha ungido a David para que sea rey. En esta historia, pues surgen las envidias, claro que hemos dicho, y en estas envidias Saúl persigue a David, y David ya no solamente intenta matarlo, sino que tiene que huir como jefe de banda, ¿verdad? Y después es cuando va a aparecer en relación con los filisteos, porque tiene que huir de Saúl. Entonces se esconde y Saúl va a perseguirlo. Pues ahí también tenemos episodios preciosos que sería, yo a veces pienso en un itinerario espiritual del rey David, que es precioso. Tenemos un par de episodios en los que en un momento en una cueva y otro momento durmiendo de noche, cómo David puede matar a Saúl porque está indefenso.
Claro, sus generales, digamos, sus ayudantes, los ayudantes de David, dicen, lo ha puesto en tus manos. Vamos a ver, si Dios te ha elegido a ti, si este rey te persigue sin motivo y ha puesto Dios en tus manos su cabeza para poder matarle, ¿no será la voluntad de Dios que lo mates para que empieces a ser rey de Israel como Dios quiere? ¿Y qué hace David? Pues no matar a Saúl, perdonar por 2 veces la vida al rey. Dice, no puedo atentar contra él porque es el ungido del Señor. Yo no puedo adelantar, como intentó hacer Abraham, ¿os acordáis? Con Ismael, adelantar el cumplimiento de las promesas de Dios acostándome con la esclava. No, adelantar las promesas de Dios matando yo al rey para hacerme yo rey que Dios me lo ha prometido. No, Dios cumplirá sus promesas cuando Él quiera y como Él quiera. Llegaré a ser rey de Israel, pero cuando Dios quiera. Yo no puedo con un asesinato acortar los tiempos e intentar cumplir yo con mis artimañas la voluntad de Dios. Precioso. La misericordia de David, por un lado, y el respeto al ungido del Señor y el respeto a los planes de Dios. Cuando toda la gente le dice, está fácil la interpretación, Dios lo pone en tus manos para que lo mates. No, esperemos los tiempos de Dios. Precioso. En esta historia de la ascensión de David hay también se configura una personalidad del rey, pues ciertamente muy profunda y muy imitable, ¿verdad? El 9º punto, vamos a subrayar de esta ascensión una historia de amistad preciosa. David y Jonatán. Es quizá las historias de amistad más bonitas de toda la Biblia. Después Jesús también dirá a sus discípulos, ¿no? Como rey David, no os llamo siervos, os llamo amigos. Nosotros somos Jonatán frente a Jesús, ¿no? Pero aquí la historia es la siguiente, son amigos, muy amigos, claro, y el padre de Jonatán, Saúl, dice, pero hijo mío, tú eres tonto, porque David te va a quitar, el heredero del trono eres tú, y no seas amigo de David que quiere quitarte el trono, quiere ser rey. Y aquí aparece también algo muy importante, ya no de David, sino de Jonatán. Jonatán prefiere la amistad al poder. Jonatán prefiere a la persona, su amistad, su amor por David, a reinar. ¿Cuánto cambiaría el mundo si todos fuéramos como Jonatán? Y en cambio suele suceder lo contrario. Hay personas que por conseguir el poder rompen amistades, son desleales, infieles, todo lo supeditan a la consecución del poder. Y en cambio Jonatán, que acabará muriendo con su padre en la batalla de Jolboé, pues está dispuesto a que si tiene que ser rey David, pues que sea rey David. Yo soy amigo de David. Es más importante ser amigo de David que ser rey de Israel. Eso es lo que en el fondo lo que nos van a juzgar y lo que seremos en el cielo. Los reyes, los poderosos, los ricos, no contarán nada. Contará aquello que hemos amado, aquellos de quien hemos sido amigos. Es precioso aquí la historia por parte de los dos, pero sobre todo yo subrayaría la importancia de Jonatán, cómo prefiere la amistad con David, aunque eso, bueno, hay que cumplir también que la voluntad de Dios, ¿no? Si Dios quiere que David sea rey, pues que sea rey, pero yo soy amigo de David. Y también a lo mejor, el amigo, ¿verdad? Acordaos de Sam en el Señor de los Anillos, ¿no? El amigo, el ayudante. Pues también, bueno, pues si yo, aunque soy hijo de reyes, tengo que ayudar a que otro, un pastor, sea rey, bueno, pues lo principal es la amistad. Yo soy amigo. Precioso. Lealtad, fidelidad. La persona como lo más importante, frente a toda tentación de carrerismo. También a veces en el pueblo elegido, ¿verdad? En la Iglesia, en el pueblo de Israel. Y el último punto, pues digamos, tenemos ya poco tiempo, digamos una palabra final sobre el final del libro de Samuel. Es muy interesante leer a veces los finales de los libros, porque están muy bien elegidos. El primer libro de Samuel termina con la batalla de Gelboé. Gelboé es un monte que sirve de divisoria entre Samaria al sur y la llanura de Zelón, donde va a comenzar un poquito más arriba Galilea. Pues en ese monte Gelboé hay una batalla entre los filisteos y Saúl. Y claro, ¿quién gana? Pues ganan de nuevo los filisteos. Entonces en esa batalla muere Saúl, mueren sus hijos y después los habitantes de una ciudad de Transjordania, Yabes de Galaad, van a por el cadáver de Saúl y que estaba en Bet-Sean, había sido allí puesto de forma ignominiosa y lo llevan a enterrar a Transjordania. Termina la historia de Saúl. En el fondo se cumple el final de su pecado, pero no solamente es por su pecado, sino que
la inferioridad con respecto a los filisteos. Al final, Saúl, el primer elegido que luego fue deselegido, pues acaba sus días como todos, ¿no?, en la muerte. Ha tenido un lugar importante en la historia de Israel, ha sido pues el mentor de David, aunque luego envidioso con David, ha sido el padre de Jonatán y ha sido amigo de Samuel al principio. Bien, el primer rey de Israel, primer verdadero rey de Israel, y ha terminado de forma un poquito trágica y sobre todo siendo no elegido. Sus hijos, aunque hay un intento, después veremos, pero no van a gobernar en vez de Saúl, porque la dinastía va a perderse y va a pasar a la dinastía, a la zona de David en Judá. Bien, terminamos el primer libro de Samuel, lleno de historias preciosas. Termina, pues como terminó el Pentateuco, con la muerte de Moisés, como terminó Josué, con la muerte de Josué. Esto diremos que la muerte de Saúl, finalizando un libro, da a Saúl una importancia capital en la historia de Israel, como los grandes hombres de la historia, ¿verdad? Aunque ha sido rechazado, pero termina un libro con su muerte, termina una etapa, termina una generación, Saúl como rey de Israel, y después dará paso, por supuesto, al reinado de David. Viene un libro lleno de historias, lleno sobre todo, yo creo, de espiritualidad. Samuel, la figura de Samuel es muy importante para comprender bien la religión de la palabra. Y también David. David tiene una historia llena de amistad, de renuncias, de bondad, de fidelidad. En un libro ciertamente que merece la pena ser leído despacio y ser rezado. Os saludamos a todos los cautivados por la palabra. Que la palabra bíblica, que el texto nos ayude a seguir caminando también como David, como Samuel, él como Saúl y Jonatán, en las vicisitudes de cada día en nuestra vida. Que Dios os bendiga a todos. Muchos saludos. Feliz semana. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.